Francisco, gracias también a los colegas de la Universidad Católica. Bueno, y a ustedes por estar aquí un día como hoy. Yo sé que siempre es una tentación hacer otras cosas, no venir a un seminario, aunque es probable que podamos conversar sobre algunos temas idealmente de interés común, y si no, introducir al menos algunas preguntas tal vez nuevas para algunos de nosotros. El título que había propuesto para el taller de estos 2 días, que termina en cierto sentido con la charla del viernes, el título que había propuesto, Ficciones de la escucha barroca, que es un título, no sé, un poco ambicioso o acaso demasiado general para lo que vamos a hacer realmente entre hoy y mañana. El viernes vamos a cambiar un poco de época y a escuchar, digamos, música y registros de discusión distintos, más contemporáneos, que sin embargo de algún modo nos ponen en perspectiva el lugar desde donde hemos pensado esta discusión retrospectiva que nos lleva a finales, al menos hoy, finales del siglo XVIII, a escuchar de entrada un villancico de un compositor cubano, Esteban Salas, compositor nacido en La Habana en 1725, pero muerto en Santiago de Cuba en 1803. Un compositor que, como muchos contemporáneos suyos, digamos, en México, en Oro Preto, Diamantina, pasaron a esa especie de limbo de los compositores tipo B, diríamos hoy, después de la historia del cine, ¿no? Que de algún modo se leyeron como derivativos, ¿no?, de los paradigmas, de los modelos de la creatividad occidental. Y que hoy, tal vez, desde perspectivas contemporáneas, también gracias al trabajo de archivo que vamos a comentar, de algunos investigadores y musicólogos claves muy ligados al mundo literario, entre ellos Alejo Carpentier. En el caso del Brasil contemporáneo, de Mário de Andrade, figuras literarias que renovaron la discusión sobre el barroco de India y el barroco americano, desde esta perspectiva de la vanguardia, los años 20. Entonces, digamos, entre estas dos coyunturas, barroco histórico, en el caso musical, un barroco que se extiende hasta finales del siglo XVIII, no era tan raro tampoco en algunas partes de Europa misma, y por otro lado, vanguardias que producen los primeros grandes proyectos musicológicos de América Latina. Estos son los primeros grandes libros, me refiero al de Carpentier, la historia, su ensayo sobre la música cubana de 1946, y el ensayo sobre la música brasileira de Mário de Andrade de 1927. Dos ensayos que comparten muchísimas preocupaciones y también cierta noción del archivo y de lo que el mismo Mário de Andrade ya llama el patrimonio nacional. Permite retomar, en el caso del Brasil, figuras contemporáneas de Esteban Salas, como Lobo de Mesquita y otros compositores del barroco mineiro, contemporáneo de lo que vamos a estar escuchando. Por cierto, no quiero de entrada tampoco sugerir que voy a evadir las preguntas que sugiere el título del taller, Ficciones de la escucha barroca, pero no decepcionarlos tan pronto. Pero en vez de comenzar con una discusión demasiado general sobre esos conceptos que tienen que ver con la ficción, la escucha y el barroco,
quisiera escuchar algo con ustedes y preguntarnos juntos qué es lo que se escucha cuando escuchamos una composición como esta. Un villancico de 1791. Esteban Sala. Pasé mi propia copia. No, tranquilo, ya me llegará algo. Hay un par de distintas porque sí. Muchas gracias. Este es el final. Después yo les vuelvo a pasar algo acá, al final. Copia de otra persona. Quería comenzar escuchando, particularizando, para tener una base común desde donde comenzar a discutir, ¿no? Algunos de estos conceptos más generales, algunos de los debates que están atrás de esta reevaluación de cierta forma barroca, desde la discusión sobre la escucha, la relación entre música y cultura literaria. No es Esteban Sala, no es Esteban Sala, es Chucho Valdés. Chucho Valdés. Ponle la clave a Schönberg. Pero para llegar allí, yo creo que conviene tal vez empezar escuchando el villancico de Esteban Sala. Luego retomamos la relación entre Chucho Valdés. Ponle la clave, el título de la canción. Uno supone, ponle la clave a Schönberg, a la música dodecafónica, ponle el ritmo a la música dodecafónica. Pero a ver, ¿de dónde viene esta discusión sobre ritmo y vanguardia musical? Que va a comprometer, por cierto, a algunos de los grandes filósofos de la música desde los años 20. Sobre esto podré hablarles un poco más el viernes, alrededor de la figura de Teodoro Adorno, su libro La filosofía de la música nueva, y sus debates contra Stravinsky, y la introducción de la percusión y el ritmo, sobre todo después de la consagración de la primavera, esa segunda parte del sacrificio, la consagración de la primavera, el horizonte, digamos, que transforma la función rítmica de la música occidental, y que para Adorno representaba un reto entender aquello, y que opone a Adorno, recuerdan a Stravinsky, a Schönberg. Pero vamos atrás, porque tal vez, digamos, entre la vanguardia y esa discusión sobre Schönberg y Stravinsky y el barroco, hay algunas claves, usan la palabra, para una discusión alternativa que nos permite reevaluar algunos materiales coloniales latinoamericanos. Pero si allá vamos a escuchar desde esta discusión sobre el barroco el propio Chucho Valdés. ¿Sí? Ah, qué bien. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. ¿Estamos? A ver, ponle en el otro. Ahí está.
Volvemos a escuchar. Podemos volver a escucharla. Pero por ahora, leamos el texto, tal vez con una pregunta básica sobre la relación entre la escritura y la música. A ver qué elaboramos sobre esa relación. Se trata de un villancico. Esteban Salas fue director de la música de capilla y del coro en Santiago de Cuba, donde, por cierto, no llegaba el tipo de partitura, una ciudad, aunque con una catedral principal en el Caribe, una ciudad bastante pobre, donde no llegaban las partituras que ya ellos conocían y que esperaban tocar y cantar los coros que dirigían. Entonces se dedicó ya bastante tarde en su vida a escribir estos villancicos, también misas, y los géneros
requiems, cultivaban, digamos, en las iglesias coloniales, ¿no? De su momento. Un villancico, como saben, tiene una tradición, una larga tradición, tanto europea, no solo en el mundo hispano, pero en España donde se acuña este concepto del villancico en celebración de la anticipación del nacimiento o el nacimiento de Cristo. Un género de arte menor, coplas, sílabos, nos permitiría también trazar, si fuéramos en esa dirección, cierta historia filológica, digamos, de algunos topos, que sin embargo no nos darían cuenta de algo que ocurre en este poema, una dimensión tal vez bastante excéntrica, vamos a llamarle así, por su condición espacial, de comentario, digamos, sobre los límites de cierta noción del imperio y del espacio, la geopolítica, si quieren, del poder. Vamos a volver a leer juntos, ¿no? Y también a conversar. Me interesa más que, aunque yo por supuesto iré tal vez sugiriendo algunas preguntas y algunas direcciones para los próximos 2 días, sí me gustaría más bien conversar con ustedes sobre estos materiales y precisar algunas lecturas. Yo sé que las lecturas que les propuse anteriormente son un poco extensas. Vamos a precisar eso para poder compartir un poco más el espacio también de la conversación. Una nave mercantil. ¿Quién quiere leer? ¿Quién le gustaría leer? Sí, muchas gracias. Rodrigo. Sí. Dice, una nave mercantil que conduce pan del cielo para el bien del mundo todo. Busca tierra y pide puerto. En el de Santa María había entrado primero, más de esa escala Belén. Sigue viaje con buen viento. Como solo es pan su carga y Belén es casa de ello, allí hará su desembarco y mañana lo veremos. Llegue pronto una tal nave que nos viene el remedio, pues el hambre nos acaba y nos consume el aliento. Mas ya esa sola noticia nos deja muy satisfechos. Ya esa sola noticia nos deja muy satisfechos. Es curioso como la noticia al final, ¿no? O sea, la anticipación, una especie de futuro que todavía no llega, satisface el hambre, ¿no? Esta dimensión, digamos, de una carencia física, un poema en parte sobre el hambre. Así se resuelve en esta copla incompleta que cierra el villancico. Una nave mercantil que conduce pan del cielo. ¿Qué podríamos ya comentar desde estos primeros versos sobre, digamos, la figura que se despliegan en el poema y que organizan el poema? ¿Y acaso su relación con la música? Su relación con el contrapunto, porque lo que escuchamos es un ejemplo preciso de una fuga en 3 voces escalonadas, ¿no? Graduadas en una instancia de simultaneidad que trabaja una técnica antigua del contrapunto, que sin embargo el barroco y también nuestra contemporaneidad, digámoslo ya, ¿no?, retoman como una de las formas fundamentales de organizar el sentido sonoro, y en el caso, por ejemplo, de Fernando Ortiz, de Edward Said o de Don DeLillo, ¿no?, también conceptualmente. Hacia ahí vamos, ¿no? Pero vayamos atrás intentando de entrada ejemplificar algunos de estos conceptos, ver qué hay ahí antes de elaborar una discusión más amplia a donde sí queremos llegar, que es a la cuestión del contrapunto y su relación con ciertas formas musicales. ¿Qué decir sobre esta figura de una nave mercantil?
una nave mercantil que conduce pan del cielo para el bien del mundo todo, busca tierra y pide puerto. Si volviéramos a escuchar el villancico, la música, ahí encontraríamos todavía una voz integrada, en unísono. Todavía no se despliegan los tiempos múltiples y simultáneos del contrapunto. Esta cuestión de la simultaneidad en el contrapunto viene a aparecer luego, después de un silencio que ocurre en la composición. En el silencio cambia la voz y de hecho el pronombre personaliza el discurso. Es el momento, la fuga de las tres voces. Enuncian el momento del hambre y de la distancia, ¿no?, a donde no llega el pan del cielo, a los extremos, digamos, de este mundo ordenado de un sentido, llamémosle así, teológico, político. Que a mí me llama la atención un poco frente a uno de los textos que se realizaron de Bolívar. Bolívar Echeverría. Sí. Bueno, personalmente me gustó bastante como asirme de la definición de barroco de él que está basada en la de Marx, pero, o sea, como que está basada en la distinción de valor uso o valor del cambio de Marx, pero me llama la atención un poco desde esa lectura la idea de cómo introduce como esta idea de valor en términos de una economía como, si se quiere, celestial o trascendente. Eso yo creo que es como muy interesante en este villancico, la idea de que es una nave mercantil, ¿no? Es una nave mercantil. Sí, creo que hay algo muy interesante y que, por cierto, ustedes irán elaborando en otras direcciones, si les interesa. Pero efectivamente, pareciera que aquí hay una serie de metáforas que cumplen un papel mediador, no solo entre los espacios de ciertos paisajes que se traza aquí, a través de la metáfora de un viaje, de una nave mercantil, sino una serie de mediaciones entre, digamos, los tiempos y los órdenes de distintos poderes, de distintos órganos del cuerpo político. Pero antes de llegar ahí, Rodrigo, vamos a volver a la metáfora misma, si me permite. Pronto nos vamos moviendo. La nave mercantil, ¿por qué te extraña? Porque, no sé, como que, bueno, al menos a mí me parece que aquí tiene como un estatuto medio ambiguo. Sí. Como que dice una nave mercantil que conduce pan del cielo, etcétera, y como que ahí trae la promesa, pero al mismo tiempo esa nave que trae la promesa es la que produce el hambre, ¿no? O sea, que llegue pronto a la nave, pero no sé, como... Bueno, para empezar, la nave mercantil viene ¿de dónde? Viene del cielo, viene a Belén, ¿verdad? Que es otro centro, digamos, de un orden celestial, ¿verdad? Nacimiento de Cristo. Fíjense que es un villancico raro. En general, los villancicos tematizan el nacimiento del niño, pero aquí no se tematiza. Aquí lo que sí se tematiza es la portadora y su relación con el cuerpo que porta. Porque María es nombre tanto de la Virgen María, que porta el pan como una nave. ¿Es la metáfora? Pero a la misma vez es la Santa María de la Niña y de la Pinta, por donde el concepto, vamos a decirlo así, articula dos significados: el de la Virgen con el de la nave mercantil y el de la evangelización del imperio. ¿Y eso sería lo que decía de como teológico político? Sí, Porque en el fondo lo teológico claramente está ya desde el decir, onda, es un villancico. sí. Pero usar, por lo que estaba nombrando ahora recién Rodrigo, nave mercantil, claramente es como una ideología política como también marcada. O sea, Sí. las naves que llegaban, Secular. que empezaron a llegar como Ese- a nuestro nuevo mundo eran 100% mercantiles. Sí. Son los orígenes del capitalismo y de los espacios del mundo.
constitución del mundo. ¿Sí? Sí, que me llama la atención también bajo esta idea de como de mercantilización un poco celestial, que en el fondo una nave mercantil siempre tiene que ser dirigida en el fondo por un hombre, o sea, por hombres, enviada por hombres hacia hombres. Entonces la idea de que este pan, que también es como el hombre que manda al hombre, el hombre mandando a Cristo siendo hombre, entonces se pierde un poco, o sea, tiene esta ambigüedad de, claro, Sí. viene Dios, pero Dios enviado por quién, por el hombre, entonces tiene ese lugar Enviado por el hombre, pero contenido por el cuerpo de la mujer. Pero ven la distancia entre la nave mercantil y el útero sagrado de la Virgen. De eso estamos hablando. La metáfora es, creo que es lo que están notando, es extraña. Sin embargo, en el mundo en que operaba tanto la imaginación poética de Esteban Salas, como el contrapunto y el oído de Dios. Hablemos del oído de Dios. La agudeza es un valor fundamental en la reorganización de un sentido que para el barroco se está fragmentando. Los poetas metafísicos británicos, John Donne, le llamaban a esto el wit. Todos habían leído a Gracián, La agudeza y arte de ingenio, quien elaboró, digamos, la teoría poética del concepto barroco. El concepto es una metáfora que trabaja estas zonas aparentemente distantes, disímiles de un mundo en crisis, de un mundo imperial, cuya, por un lado, secularización va produciendo desplome, primer momento de desplome de un mundo teológico, y por otro lado, la crisis imperial misma. Algunos dicen incluso que la inflación producida por la circulación del oro hacia Nápoles y hacia los centros mercantiles y productores del Mediterráneo, ¿no? Generan esta crisis del valor, ¿no? Esto se puede enfocar de muchos modos y eso es algo que sí no vamos a poder resolver aquí. Lo que sí nos interesa ya empezar a sugerir es que aquí funcionan ciertos principios de organización metafórica en un villancico de un compositor prácticamente desconocido. Encontramos una metáfora como esta que nos permite reflexionar, me parece a mí con intensidad, sobre las relaciones entre la metáfora misma y estos órdenes de un poder que va uniendo al mundo de un modo problemático todavía en ese momento, sí. Y el uso, en cierto sentido, como de este aspecto teológico, se da más que nada por, en cierto sentido, en última instancia, tratar de mantener este orden imperial. Porque, o sea, en el fondo que sea en Latinoamérica y específicamente quizás en Cuba. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, ¿y cómo sabemos que está en Cuba? ¿Hay algo en el poema que ubica la enunciación? ¿Cuáles son, digamos, las palabras que ubican la enunciación en un discurso? Deísticos, tantos deísticos. ¿Hay algunos, Alejandro? ¿No que haga referencia a Cuba? No, pero tal vez no tendrían que hacer ustedes referencia a Chile, aquí estamos, ¿verdad? Pero al decir aquí estamos, dos deísticos, marcamos el lugar de la enunciación, ¿verdad? Entonces, en la última copla completa, el penúltimo verso, pues la hambre nos acaba, ubica el discurso. Fíjate que eso ocurre, Alejandro, en el momento en que se desata el contrapunto, la fuga.
como estructura, porque la canción empieza en unísono. Las voces, las tres voces se despliegan en simultaneidades asincrónicas, vamos a llamarle así, a ver qué pasa. Simultaneidades asincrónicas. Esto va a tener un poco más de sentido luego, de que entremos en esta cuestión de los tiempos múltiples como un problema de la contemporaneidad teórica de la filosofía del siglo XX. Para gente como Benjamin, como Bloch, como Aníbal Quijano, para Fernando Ortiz, en el contrapunteo del tabaco y del azúcar. Estos dos modos de producción contradictorios, dos épocas que coexisten o más en un mismo momento, en un presente. Ese tema que Miguel Valderrama, en un volumen reciente, discute bajo el nombre de la contemporaneidad. ¿Qué es la contemporaneidad? Un volumen colectivo que edita Miguel Valderrama. Ahí está esta cuestión. Entonces, estamos moviendo atrás, porque el barroco, fíjense, antes de la gran imposición de los dispositivos modernos de temporalidad, de la ilustración y el evolucionismo del tiempo de la historia universal hegeliana, el barroco problematiza la relación de los tiempos múltiples y las formas de poder que implican estos tiempos. Entonces la pregunta es bastante sencilla. ¿No será entonces que también hay formas culturales, efectivamente, anteriores a la estética como discurso moderno? Algo que también te preocupa, ¿no? Que estaban intentando dar cuenta de algunas de las mismas preguntas que luego la Ilustración va a sistematizar y a aplanar bajo el evolucionismo de la historia universal hegeliana. Esto en Latinoamérica siempre ha sido un problema. Siempre. Digamos, en Sarmiento, cuando Sarmiento dice, en la Argentina viven más de una sociedad a la misma vez. ¿Recuerdan? En el Facundo. Dice, aquí hay una sociedad medieval y hay una sociedad moderna que coexisten a la misma vez. Ahí está la cuestión de los tiempos múltiples. Claro, el concepto de civilización en Sarmiento proyecta la superación de esa multiplicidad. La civilización, en cierto sentido, es un proyecto temporal del progreso. ¿Qué pasa con ese discurso de los tiempos múltiples en la modernidad tardía, después de las vanguardias? Es una de las preguntas que nos interesa hacernos. Y el contrapunto pareciera ser la forma musical que la cultura europea, ante la realidad sonora de la polifonía, diseñó como modo de composición. No es solo barroco el contrapunto. Digamos, las reglas de composición contrapuntística vienen desde el medioevo, pero el barroco las sistematiza y llegan a nosotros a partir tal vez del ejemplo de Bach. En el siglo XX se reduce tanto, ¿no?, alrededor de cierta figura. Del mismo Bach que el maestro chileno Guerrero lleva al Canadá de Glenn Gould, el joven maestro del jovencísimo Glenn Gould, un exiliado chileno, ¿recuerdan? Guerrero, que había ya elaborado proyectos de renovación neobarroca, si quieren llamarle así, aunque sabemos que hay tanta vaguedad en torno a este concepto, pero esa renovación del barroco que ocurre en los años 20. Maestro Guerrero, que Gould reconoce a medias, pero que fue maestro de Gould por unos 7 años, y menciona a Gould porque Gould fue tanto el gran intérprete de Schönberg como de Bach en las variaciones de Gould. O sea, que son las vanguardias, estos
la gente que estudia, nosotros que estudiamos literatura, esto lo hemos sabido siempre. O sea, Damanso Alonso es la vanguardia española del 27 la que recupera a Góngora. Es Walter Benjamin quien recupera los imitadores de Calderón en el Trauerspiel de Alemania. Las vanguardias incluso conservadoras. El caso del catalán Eugenio de Ors, católico. No todas son vanguardias, digamos, que van a radicalizar los discursos de la Ilustración. Hay algunas vanguardias católicas, religiosas, conservadoras. El mismo Lezama Lima. ¿Me explico? Es decir, estamos hablando de algunos de los temas claves de la historia latinoamericana del siglo XX. Esto, Pedro Morandé, Cultura y Modernización, también desde una perspectiva rara, lector de Bataille. ¿Recuerdan a Morandé? O sea, lector del derroche de Bataille, de las economías del gasto, católico, en nombre de una economía sacrificial del trabajo, dice Morandé. Pero ven de lo que estamos hablando. Entonces, no es casual que sea Alejo Carpentier quien redescubre a Esteban Salas en la historia caribeña, para la historia musical latinoamericana. Investigando, por cierto, en los archivos de las iglesias, porque estas a veces no son solo discusiones que se dan en el aula, ¿no? También tiene que ver con la reconstrucción de un patrimonio, de la vida material de una cultura, a la que contribuye Alejo Carpentier en este libro que publica después, en 1946, el ensayo sobre la música cubana, pero que venía elaborando desde los años 20. Sé que de momento creo que mencioné distintas épocas a la vez, tal vez una especie de performatización del contrapunto mismo y del barroco y su simultaneidad. Entonces, ustedes me detienen cuando quieran, porque la clase tampoco tiene que ser neobarroca en ningún sentido. ¿Está bien? Sí. Julio, cuando mencionaste a Glenn Gould, precisamente a propósito del villancico y el contrapunto, me recordaba esta composición de Gould que se llama So You Want to Write a Fugue. Sí. Que la letra de la canción explica cómo hacer una fuga haciendo una fuga. Sí, no la conozco. Ah, fantástico, es muy sí, la voy a buscar. Sí, muchas gracias. Sí. Es años 60, 65 aproximadamente. Sí. Digamos, uno de los debates y de las tradiciones ya establecidas sobre este tema de la relación entre el barroco y la contemporaneidad vanguardista tendría que ver con qué diferencias hay entre el contrapunteo que hemos visto aquí, que termina, se fijaron, en un unísono de nuevo. Vamos a escuchar una vez más rápido, sin comentar mucho, pero para que ahora, leyendo el poema, podamos tal vez relacionar con el contrapunto más explícitamente. Y por otro lado, el contrapunto en la música contemporánea, el caso que estudia Adorno es el de Schönberg. Son contrapuntos con una función totalmente distinta. Y esto, la imposibilidad, digamos, de aquellas metáforas que uno lee en Sor Juana Inés de la Cruz o en Góngora, que son metáforas de gran multiplicidad de articulaciones conceptuales, ¿verdad?, figurativas, pero que cierran en un orden. El poema de Sor Juana Inés cierra, el Primero Sueño cierra en un orden que ella no logra captar verbalmente, pero que de todos modos es el orden incluso piramidal y estas esferas de sentido teológico. En un poeta como Huidobro o como Neruda de la Residencia de la Tierra, puede haber un tipo de metáfora que parezca barroca, pero no tiene la función de cierre que vamos a escuchar en este contrapunto ahora.
hasta ahí hay formas mínimas de contrapunto, pero no hay una fuga. El demostrativo, ¿no? Allá o allí hará su. Y mañana el tiempo también tiene función de ubicación del sur. Lo veremos. Mañana lo veremos. Volviendo a la pregunta de Alejandro, ¿dónde estamos? Aquí. Este es el contrapunto en la forma del género de la fuga barroca. Es cierto que el cierre es en la última sílaba, la última nota, porque todavía va un despliegue, nos deja muy satisfechos. Es en tres tiempos. ¿Por qué no volvemos a la pregunta de Alejandro? ¿Dónde estamos? ¿Qué nos han dicho tanto los deísticos como el problema mismo del contrapunto en el momento en que se introduce la fuga? ¿Qué les parece? ¿Sí? Que también no es exactamente vinculado a eso, pero sí relacionado. Estaba pensando en esto es encontrado por Carpentier, ¿no? En un archivo de catedral. Sí. ¿Cierto? Creo que una primera pregunta que es importante es saber si la transcripción que él encontró, la partitura, contenía solamente las líneas vocales o también contenía el acompañamiento instrumental. Sí, interesante, yo no podría responderte. Ya, es que eso es importante. Pero para explícanos cómo... qué potencial tiene. No, o sea, en el fondo tiene que ver con que generar una sonoridad hoy en día de registros que tenemos de música catedralicia en Latinoamérica, en el fondo tiene que ver con una transcripción que se hace hoy en día a partir de un gusto que existe hacia la música antigua, que se da, es un fenómeno, si no me equivoco, por allá de 1900, sí. 1800, la segunda mitad del 1800. Sí. Entonces, efectivamente, hay muchas piezas que se conservan, por ejemplo, la línea melódica, y la armonía hay que reconstruirla después, se reconstruye a partir de sonoridades del siglo XX, XXI, sí. Y no necesariamente es la estética de la época. Sí. Eso por un lado. Sí. Ahora, siguiendo también con esa reflexión, estaba pensando en que si es música catedralicia, básicamente está respondiendo, y de hecho nos dijo que era un director de capilla el compositor, ¿cierto? Sí, y director. Perfecto. Sí, de coro. Un maestro de capilla, básicamente. Maestro de capilla. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una voz que, dentro de la marginalidad que significa ser cubano o latinoamericano... Y en Santiago, una ciudad pobre.
representa una oficialidad, básicamente, que es la de la iglesia. Pero, también en función de eso mismo, hay un elemento interesante que es el hecho de que ocupa un villancico para hacer este texto, ya que el villancico, dentro de los géneros catedralicios en el fondo que se pueden encontrar, tengo entendido que es el más permeable, en el fondo el más dinámico, el menos estructurado, el que en el fondo no sigue un modelo, repetir, copiar. Entonces, de hecho, el villancico del que después sale a la calle en las procesiones, Sí. Es un género bastante relevante. Entonces, por eso creo que el sentido de pensar la partitura, en el fondo, qué parte de la partitura se conserva, qué raro suena eso, qué parte de la partitura se conserva en el fondo, y el rol que cumplía dentro de su situación de poder, en el fondo le permite también entregar al texto un valor que, o sea, en el fondo, creo que interpretarlo independiente de la música es relevante, y justamente el contrapunto acá está determinado a partir de la línea melódica de las tres voces, pero como buena música barroca tenemos el bajo continuo igual sonando durante toda la pieza. Entonces, a pesar de tener estas tres voces que en un momento se disparan o se dispersan, sin embargo igual hay un centro Sí. que lo mantiene, que es este bajo continuo. Entonces, Y es una de las diferencias de un contrapunto contemporáneo. Claro. No habría un parámetro de continuidad. Es muy importante en las teorías de la contrapuntística el problema de la disonancia, como en una forma polivalente, polifónica, contener y mantener. Estas son músicas ordenadas. No hay un principio, digamos, de multiplicidad contemporáneo de nosotros aquí. Es lo que también intenté sugerir con la referencia a Sor Juana. Pero muchísimas gracias. Muy brevemente, porque no voy a intentar, muchísimas gracias por la información que nos das, además. No voy a intentar responder a todo esto, pero sí con una pregunta que me recuerda, por cierto, al Pierre Menard de Borges. La pregunta que te devuelvo en reciprocidad tiene que ver con la reproducción, con el problema de la reproducción, que se convierte, digamos, en una pregunta teórica para la historia musical, tanto la creatividad y la musicología, en el siglo XX. Es clave. Y el barroco está al centro de esto, el redescubrimiento del barroco, ya en la época de las grabaciones y de la reproducción, digamos, de las partituras mismas, está al centro de esta pregunta para la musicología del siglo XX. El mismo Adorno sufre de la pregunta, cuando escribe sobre los efectos de la grabación en la recepción de la música sinfónica. Entonces, estás haciéndote una pregunta fascinante, que sin embargo no tiene que ser remitida tan pronto como sugiere, no estoy seguro, a la cuestión de la originalidad, de un origen fijo. Ahí yo creo que el gesto de Gould, de ir al estudio y grabar, el gesto opuesto al de Adorno. Gould prefería grabar antes de tocar en concierto en vivo. Es como el gesto opuesto. Muestra que hay modos distintos, performativos si quieren, en términos contemporáneos, de entender la historia. No solo como representación de la partitura clásica que nos da el archivo, sino también con la propia realización, enactuación performativa, las interpretaciones, las lecturas. Inevitablemente ubican a Pierre Menard en una época distinta del Quijote. Esa es la conclusión performativa de Borges en ese cuento, ¿recuerdan? Sí. Respecto a eso quería comentar que en general el entrenamiento de los músicos que están habituados a las versiones de la música antigua, en forma de la escuela interpretativa, parte del entrenamiento es precisamente aprender a rellenar esos espacios. O sea, por ejemplo, es muy habitual en partituras de orquesta, incluso de Vivaldi, de autores de los que se han conservado muchos archivos, que por ejemplo no se escribían las voces de la viola, porque era el ripieno. Entonces evidentemente el violista sabía que en base a la función armónica el acorde sabía qué nota tenía que tocar, y era algo considerado innecesario, del mismo modo que hoy en día, no sé,
cancionero que uno compra en la calle no sale escrita la línea de bajo de batería, porque todos sabríamos más o menos cómo llenarla. Entonces, si bien a ojos de un intérprete contemporáneo uno puede pensar que las partituras barrocas son muy insuficientes, en realidad si uno más o menos maneja las prácticas, sabe que hay lugares donde hay que ornamentar, aunque no esté escrito, aunque no diga aquí tienes que ornamentar, sabe que hay momentos de mayor o menor libertad, etc. Entonces, eso es como parte con lo que uno tiene que acercarse a esa partitura, y también la investigación musicológica sirve para saber, por ejemplo, si es que no está indicado el tipo de instrumento que tiene que acompañar, que muchas veces no se indica, con cuáles podría hacerse, con cuáles no, etc. Eso es como parte del modo en que uno se acerca. Saben que en los campos de la cultura literaria, estas son discusiones que relacionamos con la historia de la filología. La musicología es no solo contemporánea, es un poco más tardía. La musicología se fundamenta en la filología y en el folclorismo, incluso en las zonas etnomusicólogas, ¿no? Entonces hay una relación íntima entre las teorías de la lengua y el modo en que se estudia la lengua después del 19 y estas discusiones sobre el origen musical. Algunas cosas las he aprendido de una musicóloga colombiana que se llama Ana María Ochoa. Muy interesante, porque ella trabaja, por un lado, las representaciones incluso gramaticales, filológicas en Andrés Bello o los gramáticos colombianos del sonido, o en Humboldt, la cuestión de la inscripción sonora, digamos, y su contigüidad a la lengua y a los problemas de la lengua en el pensamiento del siglo XIX es muy interesante. Estudia ella, enseña en Columbia University. Pueden encontrar algunos trabajos de ella sobre estos temas. Por cierto, yo iré sugiriendo alguna bibliografía. Comenzamos un poco en media res, ¿verdad? Como dicen los argentinos. Pero vamos a ir volviendo a otro ritmo, ¿no? Creo que es para incitarnos a llegar a estas zonas que nos preocupan mucho y pronto, ejemplificando algunas de las preguntas, más que entrando en una discusión teórica o muy abstracta que sin particularidades. Volviendo a los deícticos, ¿sí? Y después Alejandro, volviendo a los deícticos, vamos a volver, ¿dónde está el sujeto del poema? Pero sí, ¿cuál es tu nombre? Jimena. Me parece que la pregunta por la partitura sí. Es como una obsesión de los letrados, o sea, de querer como... De los letrados musicales, sí. Claro, o no musicales, tal vez lo que estamos acá. Y claro, yo digo, ¿qué pasa con todo el registro oral? Todo lo que va por la sociedad. Sí, es fascinante, sí. Yo creo que, por cierto, menos que escenificar entre nosotros el debate mismo, yo creo que podemos ir soltándolo y seguir leyendo juntos, a ver a dónde nos lleva la lectura de distintas disciplinas, en esta misma escena, de un modo más lento, pero estoy totalmente de acuerdo. Hay un problema que tiene que ver con la historia del sonido, incluso del ruido, en las teorías de la contrapuntística. El ruido es siempre un factor que amenaza, y la oralidad de las formas folclóricas, heterónomas, las va a llamar Adorno, formas, digamos, medio bárbaras de sonoridad, opuestas a las formas sistemáticas occidentales. Esto es lo que le preocupa a Adorno de Stravinsky. La introducción de estos tambores y de estos sacrificios que él llama incluso sadomasoquistas, en el caso de la consagración de la primavera. ¿Ves? Estas músicas heterónomas opuestas a la autonomía del campo musical occidental, que está ligada a la escritura y a la sistematización casi matemática en Schönberg, ¿no? Del rigor. Stravinsky rompe esto con una vitalización que dice que viene de mundo folclórico. Entonces sí, por ahí. ¿Sí? Es que creo que se perdió un poco el enfoque de donde iba mi acotación. No iba simplemente al saber si la partitura tenía efectivamente la parte de armonía o no, sino que en el fondo dar cuenta de que el género
que se elige, dónde se elige, quién lo escribe, también va en función de en el fondo, en la letra del poema, de generar una voz, en el fondo, de generar un actor social, en el fondo, que está funcionando dentro de esta obra musical, en el fondo, que no, en el fondo no se puede prescindir de ese valor que asigna del género musical mismo, sí, al momento de pensar en quiénes son las voces líricas que se presentan en la letra. Sí. Y que no es casual, digamos que esta porosidad, tal vez vamos a llamarla, a ver si aceptan, porosidad periférica, si quieren, porosidad periférica, colonial. Volviendo a la pregunta que tú te hacías, no es casual que se dé por un villancico, no, yo escuché eso en tu argumento. No es casual que se dé por una forma porosa, abierta, digamos, a circulación entre espacios múltiples. Por cierto, uno de los argumentos de Carpentier es que, tal vez cuestionable, es que en Esteban Salas empieza a marcarse la diferencia entre música alta y música popular en Cuba. Música del espacio religioso institucional, como tú señalas, y música de afuera. Ese es el tema de uno de sus primeros cuentos. Tiene que ver con la pregunta por la autonomía y estos límites entre lo popular y lo culto. El cuento se titula Oficio de Tinieblas y es lo que les propongo que leamos exclusivamente, con algunas páginas las más que pueda, de lo que sugerí de Fernando Ortiz. Luego voy a indicar algo específico para la próxima clase. Yo creo que si nos logramos enfocar ahí con algunas de estas preguntas más generales, vamos a encaminar bien algunas de las discusiones que por ahora puede ser que parezcan un poquito demasiado múltiples o dispersas, pero no, ya verán que vamos a ir encaminando nuestro análisis de estos temas. Sí, es Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Alejandro. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Alejandro. Alejandro, sí. La cuestión de dónde y lo teístico, ¿dónde se enuncia? Puede ser que el villancico sea, así quizás volviendo un poco a lo que se decía antes, tratar de fusionar como estas dos visiones que se pueden tener en cierto sentido del nuevo mundo, que por un lado se viene a inculcar un nuevo credo, el verdadero credo en el fondo, sí, a sacar la barbarie a los aborígenes, y en otro sentido también todos los que venían con fines lucrativos. Entonces quizás hace como un juego con eso, cuando se hace referencia como una nave mercantil siendo el cuerpo de la mujer, pero sigue siendo mercantil, o sea, está como uniendo, quizás, no sé cómo quizás tanto ligarlo al contrapunto. Está difícil de unir esto, ¿verdad? Del cuerpo de la mujer, de la virgen, nada más, con una nave mercantil. Hay una zona aquí que bordea lo hereje. Por el grado de secularidad de la metáfora de una nave, además de conquista, que es la nave de la evangelización, pero ya a finales del siglo XVIII. Comparar el cuerpo de la Virgen y el dar a luz del niño Dios con el pan que trae esa materialización, ¿verdad?, de las metáforas. Puede ser un gesto crítico a la vez. ¿Qué te parece a ti? O sea, que en cierto sentido esto como la herejía sería, no sé si tanto a un nivel como divino, en el sentido de que quizás es como más una crítica como a la herramienta de cómo se utilizó una religión. O sea, el decir, bueno, nosotros venimos acá, ustedes crean en esto y trabajen para nosotros, y bueno, y todo el proceso como quizás de cómo se puede ver la conquista en la época. O sea, que yo todavía no podría estar de acuerdo contigo del todo. Como que nuestra lectura, nuestra interpretación, porque te estoy acompañando, va un poco rápido. Déjame preguntarte algo. En términos del espacio, ¿cómo podrías sostener tu lectura
sobre una especie de mapa imperial, ¿cómo podría sostener esta lectura? Esta lectura, digamos, con lo que te da el villancico, con la forma del contrapunto, con las divisiones de poder de los órganos del cuerpo imperial. ¿Cómo podríamos sostenerlo, Alejandro? Porque en realidad me interesa mucho tu lectura, pero todavía no veo la relación entre tu lectura, que se mueve tan rápido a una conclusión crítica del imperialismo. ¿Te gustaría hacer una ¿Sí? observación? Perdón. Sí. Que, bueno, a propósito de los dípticos, dice que la nave va a desembarcar en Belén y Belén está allí. Entonces, la nave no va a desembarcar donde estamos nosotros. Digamos. Sí. ¿Y quién sería ese nosotros? Ahí sí, tal vez. Por ahí podríamos empezar. Claro, no todo poema nos va a dar esta señal, pero este poema sí nos los da. Entonces, ¿cómo relacionarías eso con la lectura del tema del imperio? No digamos imperialismo tan pronto tampoco. Yo creo que sí. Pero en términos de lo que implica la organización de un espacio-mundo y de sus colonias, ¿cómo se relacionaría con los deícticos? Yo no veo elementos para determinar quiénes son nosotros. No lo ves, No. pero la voz en el Samuel está contra... en Santa María, la Santa María. Pero la voz en el contrapunto, porque en la última copla, cuando dice llegue pronto una tal nave, es pues la hambre nos acaba. El contrapunto le da cuerpo, voz, materialidad al nosotros. No sabemos dónde está el nosotros, por eso yo te digo que es un poco rápido, incluso yo siguiendo tu lectura, decir que está en una periferia. ¿Dónde está exactamente? En esta alegoría. Sí. ¿No podría ser acaso posible que precisamente lo que el villancico permite es esa suerte de ubicuidad de que cuando el Hijo de Dios nace en la tierra, Belén es todo el mundo? El centro, Belén, la capital, es todo el mundo, pero no todo el mundo vive el hambre del No, mismo claro. modo. Entonces, es interesante, porque sí es el centro hasta que entra el contrapunto. Cuando entra en la fuga, como forma, aparece una voz que habla de lo que en Belén hay pan, llegó el pan, pero acá va a llegar mañana. Entonces, sí. Porque, o sea, precisamente es, allá hará su desembarco y mañana lo veremos en el Sí. sentido de un presagio del Mesías. Sí. No es hoy, es mañana lo veremos. Ese mañana no es una mañana de nuestro sol, sino que es el mañana del mañana del Evangelio, digamos, ¿no? Que es el futuro, Sí. el porvenir. Y al mismo tiempo, llegue pronto una tal nave en que nos viene el remedio. Yo creo que aquí hay una relación entre la estrella de Belén, ¿no? Y esta idea de que trae la noticia de la venida del Hijo del Hombre, ¿ya? Y que esta nave contenedora, que sería la Virgen, trajo ya la primera noticia, Sí. ¿ya? La próxima será la definitiva. Pero al mismo tiempo, la pregunta por el hambre vendría, desde mi punto de vista, de una suerte de analogía entre el maná y el cuerpo de Cristo como alimento absoluto, Sí. ¿no? De una lectura, digamos, alegórica, de transubstanciación. Sí, sí, sí. Pero la paradoja de la alegoría, no, yo estoy de acuerdo. A Belén llega un pan que es divino, es absoluto. Pero la pregunta es el hambre, porque el hambre implica una lógica de carencia, que es incluso está ubicada en un segundo momento, que puede ser alegórico en el sentido de la anticipación del Mesías, de una salvación futura, ¿no? La lectura alegórica, creo que esta es precisamente una de las grandes lecciones
Benjamin implica digamos, la negación misma de uno de sus niveles. Tal vez este sería un ejemplo de una alegoría benjaminiana. El modo en que, por un lado, la alegoría propone, digamos, un ordenamiento que también tiene una dimensión, digamos, simbólica en las distinciones que hace Benjamin y la tradición poética entre símbolo y alegoría. Pero también la alegoría misma tiene un elemento que corrompe en su propia forma, porque implica los dos lados, la materialidad misma del cuerpo y el deterioro, digamos, ¿no? Del signo como material histórico, como material convencional en Benjamin. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Pero ahí podríamos hacer el otro salto. Sí. Y es que al usar el villancico y al estar en este borde profano, es Sí. decir, delante del templo, Sí. Sí. lo que se estaría abriendo es a ese espacio de la carencia Sí. en la que vive aquel que no ha Sí. participado de esta... O que no participa primariamente. Y ahí creo que entra la lectura de Alejandro. Pero igual, ¿Perdón? o sea, no sé si, o sea, me parece a mí que a pesar de que uno podría, o sea, que la herejía igual porta significados como interesantes, o sea, más que interesantes en tanto no solamente en tanto como posibilidad de lectura crítica desde el presente, Sí. sino que también en el sentido que lo dice Chesterton, me acuerdo en Ortodoxia, cuando dice que bueno, estuve todo este tiempo buscando, o sea, creyéndome un hereje, creyendo que yo creía muy distinto a todos los demás, que los demás eran unos qué sé yo, conservadores, etcétera, y cuando me volví más hereje me di cuenta que todo lo que pensaba era la ortodoxia. Y pienso en una imagen de incluso el documental La promesa tuya, que es cuando en el fondo hay como unas masas gigantes del pueblo cubano como yendo a hacer una peregrinación por un santo, y a una señora le preguntan: ¿y por qué usted cree en este santo? Y la señora dice: bueno, porque él es el santo de los pobres, él es el santo de los que tienen hambre, y bueno, yo soy pobre y tengo hambre en el fondo. Pero eso también sirve para como, no validar ni legitimar, pero sí como dar, incluso yo creo revitalizar una cierta institución que, siendo conservadora, adquiere nuevos aires, Sí. pero todavía manteniendo ese sesgo. O sea, yo no sé si es completamente... muestra la falta y en ese sentido es crítica, Sí. pero por otro lado la revitaliza. Es decir, y me parece que ese es el gesto barroco, ¿no? Muestra su capacidad como para vivir espontánea y gratuitamente, como con valor de uso directamente, con una institución que ya en ese momento parece retardataria. O no sé, me parece que esa es la... Tal vez aquí, a ver si, porque allá también hay hambre, en el momento de la promesa, en 1993. Gracias por recordarme esa cosa. Tal vez el paralelo tiene que ver con la encarnación, ¿verdad? Las paradojas del espíritu hecho cuerpo, ese misterio de la teología cristiana. Por un lado, el impulso, digamos, en términos de su propia lógica, a espiritualizar el cuerpo, y la institución se construye ahí, la alegoría se construye en ese impulso. Pero por otro lado está encarnando el espíritu, está convirtiendo, es la frase paradójica de Benjamin, la historia en historia natural. Es la historia misma del espíritu convertida en historia de naturaleza muerta, dice Benjamin, estática. Y en ese momento, digamos, en que los emblemas barrocos muestran el terror a la muerte y a la putrefacción, ¿no? Ese gran tema del barroco. ¿Recuerdan estas discusiones o en los emblemas del tiempo? El paso del tiempo. Entonces esta cuestión de la encarnación, de la materialización, incluso de la visión de la lengua como materia que se corrompe, materia sujeta a la historia de los procesos de la vida, del cuerpo, el paso del tiempo.
el espíritu en el barroco también corre ese riesgo. Creo que esa es la lectura, digamos, ambivalente que hace Benjamin del debate entre el símbolo y el barroco. Que por otro lado nos interesa menos, creo, hoy en este contexto, que la pregunta por los mapas está ligada, me parece. Yo creo que ustedes le van añadiendo muchas nuevas dimensiones a esto que realmente no había previsto. Pero esta cuestión del espacio aquí, del centro Belén, que bien puede pretender ser absoluto, pero que por otro lado el pan llega mañana. ¿Qué ibas a decir? Sí, estaba pensando respecto al que, si mal no recuerdo, o sea, creo que tal vez escuché mal por los parlantes, que el clavecín hay un momento en el que se calla, que es un momento bastante, que es cuando dice, pues, es la segunda repetición, sino que cuando dice, pues la hambre nos acaba y nos consume el aliento. Sí. Entonces, bueno, es muy interesante primero que en el fondo este sistema del contrapunteo se caiga a sí mismo, se evidencia también a sí mismo, Sí. en este momento de la personificación del hambre, que el hambre nos come. Sí. Y estaba pensando esta idea de que el hambre que nos come el aliento, ni siquiera nos come el aliento entregado por Dios, un poco en el soplo divino. Sí. Entonces, Es el origen del espíritu mismo. claro, entonces también se podría hacer esta lectura, como dicen, en este sistema temporal, porque cuando, en el fondo también cuando se cumple la encarnación, que vendría mañana, Sí. también se instala este sistema temporal lineal en el fondo, que sería lo que después vendría haciendo Agustín. El absoluto cae Claro. al mundo del tiempo. Sí, muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Orlando. Orlando, muchas gracias. Yo creo que aquí vamos articulando, porque ese tiempo, digamos, lineal, yo no sé si es solo lineal, todavía Claro. a finales del siglo XVIII, en un mundo barroco como el de Esteban Sala, el tópico de los órganos de distintos poderes funciona, ¿no? Digamos, esto es un mundo anterior a la Ilustración todavía, pero donde sin duda los imperios no son solo ilustrados, digamos. La historia, digamos, de estas relaciones espaciales que establece el mercantilismo tiene un efecto muy profundo, que es la modernidad todavía barroca, lo que argumenta el mismo Bolívar Echevarría. Nosotros hemos tendido a identificar mucho la modernidad por tal vez el prejuicio de la enciclopedia o del mismo Hegel, la modernidad con la Ilustración. Esto es un debate, incluso sobre posibilidades de modernidades católicas. Debate interesante entre los renovadores del concepto del barroco, Morandeo, o el mismo Bolívar Echevarría, que no es católico, viene de cierto marxismo ecuatoriano. Interesante. Pero, sí. Pequeño comentario sobre eso. La indicación de que se calle o no el clavecín no debe ser una indicación de la partitura, sino es una opción de los intérpretes. Entonces también tenemos que juzgarlo como el aporte que nos hacen los intérpretes musicales a nuestra interpretación, porque realmente se escribía del bajo continuo, se escribía solo lo que corresponde a la mano izquierda, que era lo que tocaba el cielo, la gama, lo que sea, y la mano izquierda el clavecín, y la mano derecha es la que va improvisando, etc. Entonces ese tipo de decisiones me da la impresión que es una opción tomada por los intérpretes y de manera muy aguda para acentuar todo el texto. Pero O sea, que hay una lectura, en la interpretación hay una lectura pero eso es bien importante del villancico, de la letra misma. Cuando analizamos música, a diferencia de cuando analizamos un cuadro o un texto, no podemos olvidar ese porcentaje que a veces puede ser muy grande, a veces menor, del aporte del intérprete contemporáneo a nosotros, a acentuar tal o cual. Sí. Siguiendo un poco la línea que usted preguntaba del mapa, estaba pensando en que cuando dice, y Belén es casa de ellos, allí al desembarque mañana lo veremos, en el fondo, y al final cuando dice, más ya sola, o sea, ya esa sola noticia nos deja muy satisfechos, en el fondo está situando las voces líricas en un lugar externo a Belén, o sea, está situando en el fondo al hablante lírico en un lugar que no es Belén. O sea, quizás no sea situable en un mapa decir esto es Cuba, esto es Santiago, pero efectivamente se trata de un lugar en el fondo que está dejado de la mano de Dios, aprovechando. Sí.
Creo que sí. Además, si estamos leyendo alegóricamente, ¿qué ibas a decir, Alejandro? Pero, no, sin querer ser tan testarudo, pero No. verlo en un sentido como, o sea, se entiende que Belén como el centro, pero también pensándolo que en el fondo cuando dice y mañana lo veremos, o sea, lo mismo que está diciendo acá Darío, en cierto sentido igual, quizás no poder reflejar exactamente, bueno, esto es Cuba y acá es donde estamos, desde donde estamos haciendo este villancico, pero sí en cierto sentido da como, a mí me da como la impresión un poco como de la periferia, como del el mundo que todavía no conoce como el credo. Ah, muy interesante. El mundo que todavía no conoce. O un mundo que todavía no es del mismo modo, ¿verdad? Pero que nunca va a ser. Y en ese Porque sentido, la condición del tiempo de Belén es que el otro mundo nunca va a ser del mismo modo hasta el regreso del Mesías. Que para Benjamin es el momento de ese... ¿Recuerdan? De una violencia sin sangre, dice. Muy raro. Fulminante. El regreso. Es fulminante. Momento de justicia. Benjamin, la crítica de la violencia. Un texto raro. Una gente hoy no lo puede leer muy bien. Entonces, una violencia fulminante, dice. El final de la crítica de la violencia. Pero sí, ese mundo que todavía no es, ¿no? Muy interesante. La periferia como lo que todavía no es, que debería ser como Belén en algún momento, según la lógica evolucionista de la integración del mundo bajo el imperio y la evangelización. Pero que todavía no es. Siempre le falta algo, ¿no? El hecho de entrar en el campo visual efectivamente hace que sea una zona como de contacto, pero que no pertenece a... Es decir, es como si... a ver, lo que a mí me produce el uso de esto de mañana lo veremos es que efectivamente está vinculado a, pero que existe una frontera, pero no es una frontera concreta ni real, sino que hay una imposibilidad en el fondo de acceso. No sé si se entiende Sí. un poco hacia dónde voy. Bueno, que hay hambre, Claro. que no llega el pan. Por cierto, cuando hablé de este mundo que todavía no es, que todavía no se ha llenado con una plenitud que viene de Belén, estoy pensando en ciertas discusiones de la misma filosofía europea, de Bloch, contemporáneo de Walter Benjamin. ¿Quién? Paralelo a ese concepto de lo que todavía no es, en cierta noción de que llama un principio de la esperanza, va a ir elaborando esta cuestión de los tiempos múltiples, de la simultaneidad asincrónica. Va elaborando. Benjamin también. Bloch marca mucho al Benjamin, lector de Baudelaire y del París, el ensayo de París de, ¿recuerdan? Capital del siglo XIX, donde ciertos momentos en que Benjamin mira el acero y el cristal y dice que en cada época no solo es que sueñe su futuro, sino que su futuro sueña el pasado. ¿Recuerdan? Estos tiempos superpuestos de la contemporaneidad. Esta era una de las grandes preguntas que se hace Bloch en este texto sobre la importancia para un pensamiento nuevo, él le llama de la dialéctica. Todavía es marxista, pero un pensamiento que ya no opusiera campo y ciudad, que ya no opusiera pasado y futuro en términos, digamos, también del colonialismo. Estos pensadores no se planteaban la pregunta colonial. Benjamin comienza a confrontar la pregunta en una época muy vulnerable de su vida. Curiosamente, cuando pierde el trabajo en Berlín, viaja por ciertas ciudades del Mediterráneo, escribe sobre Moscú y luego sobre ciudades del Mediterráneo como, bueno, Ibiza, escribe sobre Ibiza, estudiado un poeta de Ibiza, ¿alguien lo recuerda? Cultura y pobreza, y ha editado recientemente las cartas de Benjamin Ibiza. Escribe sobre Nápoles, estas ciudades periféricas de Europa,
desde donde Benjamin, ya una vida bastante itinerante en esos momentos, ya en los años 30, empieza a descentralizar su teoría de la modernidad. Entra en contacto con mundos árabes, africanos. Pero son teorías de la modernidad que generalmente no tienen por qué explicar la colonización. Tal vez eso no lo podía hacer Adorno cuando escucha de un ruso la consagración de la primavera. Pero Esteban Salas, al final del siglo XVIII en Santiago de Cuba, escribe ese villancico desde un lugar efectivamente periférico. ¿Me explico? Entonces, creo que si notan que de vez en cuando estamos trasladando ciertos conceptos de una discusión filosófica europea a una historia americana, no es solamente porque esos conceptos de la historia europea nos eluciden la particularidad americana, es precisamente para intervenir esos conceptos desde lecturas que no se tomaron en cuenta y tal vez repensar la relación entre esos mismos conceptos, por ejemplo, de simultaneidad sincrónica y el colonialismo y la historia del colonialismo. Son conceptos que tanto Bloch como Benjamin no lo articula del mismo modo, pero Bloch sí lo articula a principios de los años 30. En el caso de la Revolución Rusa, Trotsky había, por supuesto, reconocido la idea de que la historia no evoluciona como pensaba Marx, de principio a fin, sino que hay, le llamaba Trotsky, desarrollo desigual y combinado. Tanto Bloch como, sobre todo Benjamin, que había estado en Moscú, había leído esto. Y empiezan a tomar por primera vez en cuenta, digamos, la posibilidad de una modernidad no europea, de una modernidad divergente o desencontrada. Entonces la estrategia de nosotros no ha sido solo introducir estos conceptos que vienen efectivamente de Bloch o Benjamin, en cierto momento, en lo que hemos estado haciendo, sino que a la misma vez estamos considerando un factor que no había entrado en esa discusión, al menos durante aquella época, el factor del colonialismo. Porque pareciera que en este mapa del mundo, en el que nos lanza nada menos que un villancico aparentemente menor de Esteban Salas, un villancico que el mismo Carpentier nunca estudió, porque no se le ha dedicado atención como hemos dedicado nosotros a un texto como este, a partir de un texto menor que nos permite replantear, ¿no? La pregunta por el centro y la periferia, o al menos tratar de entender cómo es que va surgiendo esta idea de la periferia en los discursos mismos de la colonización del mundo nuevo. Esta idea que luego José Lezama Lima va a identificar con la lejanía en la expresión americana. La lejanía como parte de la misma lógica que Lezama en la expresión americana va a identificar con el barroco. Con el barroco, no ya como el barroco de Góngora, sino el barroco encarnado en mundo y en experiencia histórica, que es la teoría de Lezama en la expresión americana. Esa es la lejanía que está aquí, la lejanía del lenguaje europeo. No es su desconocimiento del lenguaje europeo lo que dice Lezama, es la lejanía que hace posible reencarnar la metáfora europea como paisaje, es lo que dice Lezama mismo operando con estas discusiones barrocas. Interesante, ¿no? Desde aquí volver a algunas de las discusiones sobre, por un lado, el contrapunto como forma de la multitemporalidad y las discusiones sobre los tiempos múltiples en la historia contemporánea de la filosofía moderna tardía.
¿Qué hora tiene? No sé qué. Son las 5 o 6. No, ¿saben qué? No me fijé bien. ¿Hasta qué hora vamos a estar conversando? 5:15 en principio. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos entonces? 10 minutos. 10 minutos. Si me permiten, para también encaminarnos a la lectura de mañana, una sugerencia más. ¿Por qué el contrapunto? Entre otras cosas, porque, digamos, el contrapunto o cierta aproximación contrapunteada, si quieren, al tema de la temporalidad, no solo del espacio, sino de los tiempos. El espacio, los mapas marcan el espacio. O sea, los sistemas mundos marcan el espacio. Las teorizaciones contemporáneas del llamado movimiento descolonial insisten en la prioridad del análisis del espacio, pero no del tiempo. ¿Qué pasa cuando introducimos el tiempo en la consideración del espacio? Y en esta renovación de cierta forma de renovación y redescubrimiento del contrapunto como forma, es notable como varios pensadores contemporáneos retoman esa tradición. Digo, el caso más obvio es un libro breve que les recomiendo, un gustazo creo, al menos fue para mí, Don DeLillo, se llama Counterpoint. Está traducido, 6 barral, como ensayito. Y en la red lo encuentra en novelista, Don DeLillo, el autor de Mao, donde Don DeLillo trabaja estas formas de contrapunto a partir de la novela de Thomas Bernhard, El malogrado, creo que es sobre Glenn Gould. Ahí hay un ejemplo de un regreso del contrapunto, un ejemplo ensayístico que les recomiendo mucho. Pero claro, también está la importancia que el concepto del contrapunto tiene en Edward Said, a partir del libro nada menos que de Cultura e Imperialismo de 1993, donde ya Said, de cierta formación marxista, nunca dogmático, pero se va acercando a la música. Esta es la cuestión interesante. Se va acercando a la música para, de algún modo, revitalizar conceptualmente la discusión sobre la dialéctica, desde una perspectiva, se llamaba ya en esos años, postcolonial. Y antes, 1940, de algún modo, Fernando Ortiz, en el contrapunteo del tabaco y del azúcar, uno de los grandes libros de esta antropología muy híbrida, si quieren, latinoamericana, ya también introducía la cuestión del contrapunto, para tratar de entender fenómenos culturales que según él no podían ser entendidos de acuerdo a los modelos ilustrados de la antropología europea, del evolucionismo o la difusión cultural. La idea de que las culturas vienen de Belén y terminan en la periferia, esa es la idea de la difusión cultural. El concepto de la transculturación, que hoy vemos en tantos lugares, lo acuña Fernando Ortiz en 1940 para tratar de entender la formación y la invención de culturas nuevas. No simplemente por el impacto de las culturas occidentales hacia sus periferias, sino del mundo subyugado y cómo impacta las instituciones culturales dominantes. Ese es el concepto de transculturación, ese impacto desde abajo. El contrapunto para Fernando Ortiz es también una propuesta bastante consecuente de retomar la música como modelo para revitalizar una elaboración conceptual.
¿Cuándo surge la música para la literatura? Como un modo de fuente de revitalización conceptual en el siglo XX. Creo que el caso de Carpentier, cuya investigación nos trajo a Esteban Sala, nos devolvió a Esteban Sala su trabajo de archivo, un archivo vanguardista, alternativo, digamos, materiales que no habían sido trabajados por la filología ni por la musicología, casi no existía. Vamos a leer a Carpentier y vamos a entablar un diálogo entre Carpentier, Fernando Ortiz, estos pensadores, ¿no? Y seguir explorando la cuestión del contrapunto, no solo ya como modo de composición, sino ahora también como metáfora y como modo de organizar el discurso literario en el siglo XX. A ver a dónde nos lleva eso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario final? Vamos a seguir escuchando música también. Nos va a tocar llegar a Chucho Valdés. Ponle la clave a Schönberg. Sí, como quizás para el jueves verlo. A mí me sigue llamando la atención como la teología media, o sea, no sé si la teología específicamente, pero el pensamiento religioso media entre al menos en lo que usted nos presentó, en el villancico, entre lo político, o sea, no sé, pienso por ejemplo el canto gregoriano como era una sola voz, una voz más como una unidad, y aquí media también una idea, un pensamiento religioso, una idea, digamos un imaginario teológico, como que media entre una idea de lo político y también la cristalización en una forma, en música, en literatura, etc. Sí, es fascinante y es por supuesto muy complejo, por cierto. Uno de los libros básicos, al menos lo que conozco, es un libro de Ernst Kantorowicz que se llama Los dos cuerpos del rey. Kantorowicz, un historiador del derecho medieval, fascinante. Él estudiaba la función de la ficción y ciertas metáforas que según él eran claves para organizar el pensamiento jurídico medieval. La metáfora de los dos cuerpos del rey. El rey, incluso como propietario, por un lado tenía sus propiedades en este mundo, pero a la vez era el representante de Dios. El cuerpo del rey era mediador de por lo menos dos órdenes. Ahí Kantorowicz, por cierto, ve una de las trayectorias de esa metáfora en el Pro Patria Mori, ¿no? El soldado, morir por la patria. En lugar del cuerpo en la política. Es uno de los primeros libros sobre lo que luego se ha venido a llamar la biopolítica. Pero más en un mundo teológico, no como estudia Foucault, posterior a la Ilustración, a los dispositivos disciplinarios. Fue el mismo Agamben. Estamos hablando de un libro de los años 50, maravilloso. Kantorowicz. Polaco, nombre polaco, pero alemán. Y ahí puedes encontrar esta función mediadora que cumple la metáfora. Incluso en el traslado, la metáfora. Disculpen que a veces me paren. Meto la espalda. El cuerpo, uno tiene un cuerpo, estoy poniendo viejo. A todo el mundo. Entonces, la metáfora misma, en el traslado metafórico, aquí por ejemplo, la metáfora de la nave mercantil. La nave misma como lo que traslada, ¿verdad? La nave no es solo una metáfora, la nave es una metáfora de metáforas, de transporte.